La historia comienza con Dwight el sabio, su mente rebosante de preguntas, siendo la principal si alguna vez se reuniría con su amada Clare. Su narrativa comenzó cuando Dwight, con el corazón lleno de devoción, se dispuso a materializar el mundo que Clare había imaginado. Su viaje comenzó cuando se pararon uno al lado del otro, sus destinos entrelazados. Sin embargo, estos vínculos fueron oscurecidos por las cadenas de sospecha que la población circundante había arrojado sobre ellos, acusándolos de traición contra su nación. El solemne ministro principal silenció el clamor, reiterando el juicio final de que Edward Hardout, el sabio, y Clark Barton la heroína eran los valientes conquistadores que habían vencido al malévolo señor demonio, que había intentado envolver al mundo en la oscuridad. Clare encarnaba el heroísmo y, en asociación con el sabio Dwight, simbolizaban la sagacidad necesaria para dar forma al futuro. Ella era tanto su compañera de armas como la persona singularmente significativa en su universo. Lamentablemente, el ministro principal proclamó que las almas de estos héroes se habían contaminado, prediciendo su transformación en futuros señores demonio destinados a asumir al reino en el caos. La multitud arrojó piedras a Clare, encarnación de su juicio. En consecuencia, el ministro principal los condenó a un destino peor que la muerte, a ser arrojados al temido Valle de los Muertos. Dwight, indignado por las acusaciones indignantes, protestó en voz alta, calificando las afirmaciones como maquinaciones absurdas. Razonó que su reciente victoria contra las fuerzas de la oscuridad era prueba de su dedicación a la rectitud. Sin embargo, a pesar de su poderoso ruego, sus poderes permanecieron encarcelados por las cadenas que lo ataban, dejándolo impotente para invocar sus hechizos. En medio del caos, el rey se materializó, etiquetándolos como los mismos siervos del señor demonio que supuestamente habían vencido. Confesó haber errado al glorificarlos como héroes y decretó que su castigo sería la muerte, un castigo por crímenes que no habían cometido. Dwight suplicó a Clare que huyera, pero su firme compromiso con el mundo tranquilo que aspiraba a crear la llevó a rechazar la idea de escapar. Se mantuvo firme en su disposición de hacer el sacrificio final por su noble causa. Con determinación inquebrantable, declaró que no tenía reparos en sacrificar su vida si eso significaba proteger su sueño. En sus últimos momentos, Clare aseguró a Dwight que él era libre de escapar del destino inminente. Sin embargo, el deseo más profundo de Dwight era permanecer a su lado, apreciando su presencia por el resto de su existencia. Mientras los verdugos avanzaban, con el corazón lleno de pesar, Dwight y Clare fueron empalados por los crueles embates de sus lanzas. La fuerza vital de Clare se desvaneció, sus ojos una vez brillantes se volvieron opacos. Esta vista desgarradora quemó el alma de Dwight mientras era testigo de la conclusión injusta de la vida de Clare. Mientras tanto, las masas se regocijaban, ignorantes de la tragedia que se desarrollaba ante ellos. El desencanto de Dwight fue profundo mientras contemplaba este mundo, el mismo mundo por el que Clare había ofrecido voluntariamente su vida. Los acontecimientos que se desarrollaban tomaron un giro aún más oscuro, ya que las órdenes del rey llevaron a una lluvia de flechas que perforaron sin piedad los cuerpos de Dwight y Clare, sellando su destino. Esta grotesca exhibición reveló la brutal realidad del mundo en el que habitaban. En los momentos siguientes, Dwight fue abrumado por un pasaje desorientador del tiempo, su conciencia jugada por innumerables gritos y un abrazo implacable a la forma deteriorada de Clare. A diferencia de los demás, Dwight no sucumbió al agarre de la muerte, en cambio, se transformó en un ser no muerto, impulsado por un rencor insaciable. Esta fuerza malévola le otorgó una apariencia de existencia, incluso cuando la muerte lo rodeaba. Este estado sombrío le ofreció una longevidad extraña, una prolongación de su tormento que era tanto una maldición como una maldición en sí misma. Dwight luchó con la crónica de eventos que lo habían llevado a este punto de pesadilla, aferrándose al cuerpo sin vida de su querida Clare. En medio de la desesperación, cuestionó la trayectoria que lo había llevado a este punto. Sus brazos dolían por su firme agarre en los restos de Clare. En medio del silencio cadavérico que lo envolvía, Dwight enfrentó la desconcertante paradoja de la inocencia de Clare y la crueldad implacable del mundo. Sus intenciones habían sido nobles, su aspiración por la paz estaba intacta, sin embargo, sus métodos se habían convertido en los precursores de su propia muerte. Dwight reconoció su bondad intrínseca y se comprometió a cumplir su misión no realizada, una misión que ella había confiado inadvertidamente a él. Levantando sus manos hacia el cielo, luchó con las dualidades que habían dado forma al camino de Clare.
Ella tenía razón y estaba equivocada en su sumisión a las mareas del destino. El propósito de Dwight se cristalizó: realizar una paz más potente que su rendición, rectificar un mundo roto que le había robado la vida. Con fervor y solemnidad, juró vengar la muerte injusta de aquellos responsables. Sin embargo, en su estado actual de impotencia, Dwight reconoció la importancia primordial del poder. Comprendió que el poder ejercido con intención podría transformarlo en una fuerza a tener en cuenta, un adversario con el que el mundo tendría que enfrentarse. El miasma del Valle de los Muertos poseía un poder oscuro, un reservorio de dolor colectivo, recuerdos y experiencias. Dwight aprovechó esta energía formidable, canalizándola en su armazón esquelético, trascendiendo el dolor mientras sus huesos ardían. La agonía dio lugar a la transformación y él abrazó el miasma, consumiéndolo en su totalidad. La oleada resultante de magia y caos lo atravesó, superando la fuerza misma que una vez habían vencido. La resolución inquebrantable de vengar la muerte de Clare lo impulsó a comprender este nuevo poder, y él convocó un ejército de no muertos de los mismos cadáveres que lo rodeaban, el cuerpo sin vida de Clare permaneciendo intacto. En este sombrío momento de transición, rindió su último homenaje a Clare, apreciando su recuerdo una última vez antes de colocar tiernamente sus restos en una bolsa, una promesa grabada en su corazón para hacer pagar a sus tormentores. Con un conjunto de soldados esqueléticos bajo su mando, comenzó el arduo ascenso desde el abismo del Valle de los Muertos. La determinación de Dwight eclipsó su sufrimiento y emergió del abismo, su presencia macabra y un desafío para los soldados que lo enfrentaron. En ese mismo lugar donde Dwight y Clare habían encontrado su destino injusto entre las burlas de los ciudadanos, se desató una tempestad de venganza. El puño de conejito de Dwight chocó contra el cuerpo de un soldado, extinguiendo su vida de un solo golpe, un poderoso presagio de la retribución que había jurado. Los soldados restantes retrocedieron aterrorizados al presenciar la forma esquelética que derribaba a su camarada. Aprovechando el cuerpo caído del soldado, Dwight lo lanzó de nuevo contra sus agresores, haciendo inútiles sus flechas contra una entidad ya envuelta en la muerte. Una transformación macabra se desplegó cuando el soldado caído se levantó una vez más, esta vez como un ghoul, la encarnación del miasma que corría por el ser de Dwight. El pánico se apoderó de los soldados cuando el valle disgorgó más y más guerreros esqueléticos y una marea inexorable de muerte se desató. El perspicaz Sensat de Dwight reconoció la fuerza individual de los soldados, pero explotó su vulnerabilidad en números. Como un espectro, comandó una legión de esqueletos para montar un ofensivo imparable. El campo de batalla fue rápidamente engullido por apariciones esqueléticas, la pura cantidad superando a cualquier adversario en su camino. Un soldado solitario intentó un ataque sorpresa por detrás, pero sus esfuerzos resultaron inútiles contra la fuerza inquebrantable de Dwight. Una sinfonía de muerte se desarrolló mientras el valle no solo entregaba esqueletos, sino también ghouls, su presencia malévola tiñendo el campo de batalla de terror. El paisaje se transformó en un cuadro de oscuridad y caos, un testimonio espeluznante del dominio recién descubierto de Dwight sobre las fuerzas de la muerte misma. Mientras tanto, en los venerados pasillos de la capital real, las noticias de los guardias desaparecidos estacionados en el Valle de los Muertos llegaron a oídos del rey. Alarmado por la aproximación de una horda de no muertos, el rey convocó rápidamente a todos los magos de atributo sagrado disponibles para salvaguardar la santidad de la capital. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento de proporciones épicas, una batalla que decidiría el destino del reino. Cuando la horda de no muertos alcanzó las puertas de la ciudad, los soldados se mantuvieron listos, preparados para el asalto. Sin saberlo, su adversario poseía una potencia que habían subestimado enormemente. Los arqueros desataron una lluvia de flechas sagradas, sus esfuerzos dirigidos a sofocar la oscuridad que se acercaba. Pero Dwight, armado con una fuerza recién descubierta, convocó hábilmente un escudo, anulando su asalto. Resuelto en su propósito, Dwight reunió su poder, canalizando magia de fuego imbuida con un poder sin igual. El infierno que desató devoró la misma esencia de la capital, muros, arqueros, magos y soldados por igual. Todos sucumbieron a los estragos de su ira. El castillo mismo tembló mientras las llamas lo consumían, dejando solo ruinas humeantes a su paso. Dwight contempló la devastación que había causado, su poder ahora excedía cualquier límite que hubiera conocido previamente en vida. El sabio inocente había sido transmutado en una fuerza de magnitud cataclísmica, su existencia resonando con los ecos ominosos de su rencor inmortal.
En este momento crucial, la transformación de Dwight en una entidad de poder insondable marcaba un punto de inflexión. No solo para su propio destino, sino también para el mismo mundo que se atrevía a oponerse a él. Las consecuencias del devastador ataque resonaron en toda la capital real, arrojando a la población al caos. Los ciudadanos, una vez jubilosos en su refugio seguro, ahora eran impulsados por un instinto primordial a huir, pisoteándose unos a otros con abandono imprudente. La presencia espectral de Dwight parecía encarnar el mismo temor que lo había llevado a su camino vengativo. Era una amarga ironía que las mismas personas que habían celebrado su desaparición ahora se encontraran aterrorizadas ante su retribución. En medio del tumulto, uno de los ciudadanos, impulsado por el miedo, arrojó una roca a Dwight, una súplica para que se mantuviera a raya. La denuncia de ser llamado un demonio resonó en sus oídos, un sombrío recordatorio de cómo las percepciones podían moldear la realidad. La transformación de Dwight en una encarnación de malevolencia había sido catalizada por el mismo mundo que ahora se retraía ante su existencia. En respuesta a la creciente amenaza, un nuevo contingente de arqueros y magos se materializó, sus armas infusionadas con magia sagrada, un intento desesperado de combatir la creciente marea de no muertos. Sin embargo, la resolución de Dwight era inquebrantable, su corazón fortificado por su conexión con los restos de Clyde, acunados en su agarre. Mientras las flechas de luz descendían sobre él, Dwight se preparó, el fervor de su propósito protegiéndolo del embate, aunque incluso su forma espectral no era impervia al ataque. Las descargas de flechas sagradas lo abatieron, imbuidas con una fuerza purificadora que lo envolvía en llamas. La intensa angustia culminó en su cuerpo destrozado, un recipiente roto para el miasma que había alimentado su desafío. En un giro dramático, el miasma trascendió su forma desintegrada, coalesciendo en un nuevo ejército de no muertos, el oscuro espectro de Dwight reformado, su resistencia manifestada por los fragmentos de su propio ser destrozado. Ante su determinación implacable, los soldados, una vez seguros, ahora eran asediados por el terror. La irónica torcedura no se les escapó. El líder de la horda de no muertos, inflexible e inmutable, desafiando a la muerte misma que habían intentado infligir. La resistencia de Dwight era un testimonio de su nuevo poder, una amalgama de su propia fuerza y la fuerza colectiva de su legión de no muertos. El caos continuó desarrollándose mientras Dwight desataba sus monstruosidades sobre los restos de la resistencia humana. Los monstruos no muertos, engendrados por su voluntad malévola, arrasaban a aquellos que se atrevían a interponerse en su camino. En medio de la carnicería, Dwight permaneció firme en su misión, su mirada fija en los preciosos restos de Clyde, su luz guía en este mar de oscuridad. El avance inexorable de la horda de no muertos siguió adelante, aplastando toda oposición en su camino. Los intentos fútiles de los soldados se redujeron a meros despojos a raíz de la abrumadora fuerza de Dwight. A medida que las filas de no muertos avanzaban, se encontraron con las impenetrables puertas del castillo. La magia de Dwight, refinada a través del crisol de la muerte, le permitió mirar a través de las paredes y encantamientos, imponiendo su objetivo final, el rey mismo. El corazón del castillo esperaba, envuelto en barreras de protección y maldiciones, una última línea de defensa contra el avance implacable de Dwight. Su mano huesuda se extendió, destrozando cada defensa mágica con poder puro, las maldiciones disipándose en el rastro de su resolución implacable, la puerta fue aniquilada, una mera formalidad contra su poder sin igual. Dentro de la cámara yacía el rey, su ilusión de seguridad destrozada por la presencia temible de Dwight. La pregunta que flotaba en el aire estaba cargada de peso, exigiendo respuestas por la calamidad que había caído sobre la capital. Con una voz cargada de autoridad, Dwight pronunció su nombre completo, cada sílaba resonando con una gravedad amenazante. El eco de su nombre fue un escalofriante presagio de revelación, un nombre del pasado, listo para revelar los pecados de un reino. La incredulidad del rey era palpable, pues habían pasado 10 años desde la desaparición de Dwight y Clyde. La revelación de que Dwight estaba ante él desafiaba la lógica, sin embargo, la mirada resuelta de Dwight desestimaba el paso del tiempo como una mera molestia. La urgencia triunfó sobre la incredulidad, su único objetivo era enfrentarse al rey, el arquitecto de su destino injusto. El escalofriante mandato cayó de sus labios, ordenando a sus secuaces no muertos que capturaran al una vez poderoso monarca. Sin amedrentarse por la arrogancia y desafío del rey, la voz de Dwight goteaba convicción. Anunció su regreso desde las profundidades del Valle de los Muertos,
llevando consigo una misión para reparar el tejido retorcido del mundo. Sin embargo, el rey desestimó esta declaración como absurda, citando las incontables almas que habían encontrado su fin en el mismo valle, nunca para regresar como abominaciones no muertas. Imperturbable ante el escepticismo del rey, la mano esquelética de Dwight hizo un gesto hacia los restos conservados de Clare, un testimonio conmovedor de su inocencia. Exigió respuestas por las acusaciones que los habían condenado a muerte, acusaciones que recayeron sobre una heroína cuya dedicación a la paz había sido inquebrantable. La voz de Dwight resonó con indignación mientras defendía el honor de Clare, declarándola la verdadera encarnación del heroísmo. La respuesta del rey, sin embargo, fue una repugnante revelación de su retorcido razonamiento. La perspectiva distorsionada del rey retrataba a Clare como una molestia, considerando su poder innecesario en un mundo transformado por la muerte del señor demonio. La incredulidad de Dwight reflejaba el shock de esta revelación, su corazón doliendo al darse cuenta de que la ambición egoísta del rey había destruido la vida de Clare. Mientras la risa enloquecida del rey resonaba en la cámara, la cordura escapaba de su alcance. La profundidad de su corrupción quedó al descubierto mientras se regocijaba en su poder, exaltando su capacidad para manipular y explotar a sus súbditos a voluntad. La paciencia de Dwight menguaba, había escuchado suficiente de la retórica demente del rey. Con un gesto autoritario, los no muertos a su mando descendieron sobre el rey, desgarrando su cuerpo con eficiencia despiadada. Las últimas palabras del rey, una afirmación diluida de su propia rectitud, se desvanecieron en la nada junto con su vida. En el después, mientras el silencio descendía sobre la cámara, la mirada de Dwight cayó sobre una vista familiar. La espada de Clare, venerada en la pared, reverentemente la recuperó, un exquisito recuerdo del legado de Clare. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del mango, una oleada de familiaridad lo recorrió, una manifestación de la influencia potente del miasma. Las técnicas de Clare fluían sin esfuerzo desde la espada hacia la conciencia de Dwight, un recordatorio conmovedor de su vínculo irrompible. Dwight contempló la importancia de la espada, recordando el día de su ejecución cuando Clare se había disculpado por la prueba y le había agradecido por su compañía inquebrantable. El recuerdo solidificó su determinación, empuñaría la espada como símbolo de su determinación compartida. Con una sonrisa agridulce, decidió conservar la espada como un recuerdo preciado, un regalo de despedida de Clare misma. Emergiendo del palacio, Dwight observó la capital ahora llena de no muertos. La ciudad que una vez fue un bastión del poder humano ahora llevaba las marcas de su venganza. Una sensación de cierre lo invadió, el capítulo de la retribución finalmente había llegado a su fin después de una década de anhelo. Dwight se sentó en el trono, sus pensamientos vagando hacia el futuro. El sabio que una vez había ayudado en la derrota del señor demonio se había transformado en un presagio no muerto, remodelando el paisaje mismo que una vez había buscado proteger. La capital, ahora un Erehen para los no muertos, marcó el nacimiento de una nueva era, una era donde Dwight usaría su nuevo dominio para forjar una nación no muerta. Con los ecos de su venganza flotando en el aire, Dwight contempló el camino por delante, decidido a honrar la memoria de Clare trayendo la paz que ella había imaginado. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. Al día siguiente, un humano solitario se acercó a las fronteras de la capital, sintiendo un cambio palpable en la atmósfera que envolvía la ciudad. Mientras tanto, dentro de los límites de la ciudad, Dwight intentó disfrutar de los placeres simples de comer y beber, solo para ser recordado de su naturaleza esquelética, lo que hacía tales actividades imposibles.
Observó desde un balcón, observando el paisaje transformado. La capital, una vez bulliciosa, ahora estaba llena de entidades no muertas, emitiendo un denso miasma que hacía que el aire fuera tóxico para los vivos. El marcado contraste entre la vibrante ciudad de ayer y el reino macabro ante él era un testimonio de los inmensos cambios que había causado. Para Dwight, no había rastro de arrepentimiento, solo un sentido de logro y propósito. Se maravilló de la transformación que había llevado a cabo, sabiendo que esto era solo el amanecer de una nueva era. Las pruebas y tribulaciones, la prueba del Valle de los Muertos, todo eso había llevado a este momento crucial. Reflexionando sobre la naturaleza de la humanidad, reconoció una verdad fundamental. Frente al mal, la raza humana se uniría en la desafío. La lucha por la supervivencia era la piedra angular de su existencia. La desaparición del señor demonio había modificado el delicado equilibrio, revelando que deshacerse de una fuerza maligna no garantizaba la paz. La ausencia de un enemigo común había permitido el resurgimiento de conflictos internos y guerras entre naciones, destrozando la ilusión de armonía. A la luz de esta revelación, Dwight abrazó una ideología radical, que la verdadera y duradera paz solo podría surgir de un dominio del mal inmortal. Resolvió asumir el manto del señor demonio, un líder de temor que mantendría al mundo unido, aunque sea a través del miedo. Su intención no era arrasar el mundo, sino asumir un papel omnipotente que serviría como un dique contra el caos. Esta realización amaneció sobre él como su deber, un mal necesario que forjaría una semblanza de orden dentro del caos. Con una determinación de acero, Dwight prometió ocultar sus verdaderas intenciones, decidido en su compromiso con la supremacía incontestable. Aspiraba a desafiar a cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio, infundiendo un miedo perdurable que sofocaría cualquier levantamiento. Su resolución era inquebrantable, un testimonio de su nuevo papel como el presagio del terror conocido como el Señor Demonio. Para que su visión se hiciera realidad, reconoció la necesidad de un ejército digno de su dominio. Con sus poderes acumulados del Valle de los Muertos, se embarcó en la creación de un sirviente formidable, un ser de inmenso poder y conciencia. Fusionando numerosas entidades no muertas, forjó un ser que tenía el aspecto de un demonio con cuernos formidables y un sentido completamente nuevo de autoconciencia. Cuando el demonio recién creado miró a Dwight, preguntó si él era el arquitecto detrás de su existencia. El demonio que Dwight había forjado emanaba una inmensa oleada de poder mágico, rivalizando incluso con la fuerza del anterior rey demonio. Esta formidable entidad reconoció su propia fuerza, sus palabras resonando con una confianza que solo el poder podía otorgar. Una vez más, planteó la pregunta sobre la identidad de su creador y Dwight concedió que era él quien estaba detrás de su existencia. Aunque Dwight carecía de control directo sobre este demonio, el hecho de que pudiera comunicarse con él proporcionaba un respiro. Tal vez el diálogo pudiera allanar el camino para la comprensión. Con la esperanza de alcanzar una resolución pacífica, Dwight intentó entablar una conversación con el demonio. Sin embargo, sin previo aviso, el comportamiento de la criatura cambió abruptamente, lanzándose a un ataque frenético. Dwight evadió el asalto, contrarrestando con su propia magia para protegerse. El demonio reconoció la destreza de Dwight, pero no mostró signos de ceder. En cambio, siguió con su asalto, conjurando alas de miasma para ganar vuelo. La precisión con la que el demonio manipulaba el miasma era evidente, potencialmente superando incluso el control de Dwight sobre él. Reconociendo el peligro inminente, Dwight fortaleció su determinación. Calculó que un asalto incesante del demonio sería insuperable. Rápidamente, conjuró una barrera para defenderse contra un ataque colosal infundido de miasma lanzado por el demonio. El impacto resonó en la zona, mostrando el poder formidable del demonio. Este ataque, si no se controlaba, podría aniquilar fácilmente a toda una legión. Mientras el demonio se maravillaba de su propia fuerza, Dwight aprovechó la oportunidad para compartir un vistazo de su propia historia. Recordó su tiempo como humano, recordando sus vastas habilidades mágicas que, sin embargo, estaban limitadas. En la muerte, esas limitaciones se habían disuelto, permitiendo su inmensa potencia mágica actual. Negándose a ceder ante la agresión del demonio, Dwight invocó un hechizo de gran alcance, una abrumadora ola de poder que se abatió sobre el demonio. La fuerza del hechizo envolvió al demonio, abrumando sus defensas y haciéndolo caer al suelo. Sin embargo, la determinación de Dwight permaneció firme.
Se negó a darle tregua al demonio, lanzando otro asalto para evitar su recuperación. En medio de las secuelas del asalto, la voz de Dwight resonó con firme determinación. Imploró al demonio que cesara sus acciones hostiles, sugiriendo que había llegado el momento de que el diálogo prevaleciera sobre el combate. A pesar del caos que se había desatado, Dwight vio el potencial de un camino diferente hacia adelante, uno que podría permitirles trabajar juntos en lugar de enfrentarse entre sí. Implacable, el demonio siguió adelante, lanzando otro asalto a Dwight con espadas infundidas de miasma. Con opciones limitadas, Dwight recurrió a la espada de Clare, una encarnación física de sus habilidades y enseñanzas. Invocó una de las técnicas que ella le había enseñado, contrarrestando el ataque del demonio y cortando uno de sus cuernos. Gritos agonizantes resonaron desde el demonio herido mientras Dwight aprovechaba la apertura, su propia espada lista en la garganta de la criatura. Canalizando sus habilidades, Dwight absorbió la magia y el miasma que emanaban del demonio, dejándolo desarmado e impotente. En medio de las secuelas del enfrentamiento, el demonio derrotado suplicó a Dwight que pusiera fin a su existencia, reconociendo su derrota. Sin embargo, Dwight rechazó la noción, resaltando el propósito mismo de la creación del demonio para servir a una causa mayor. Extendió una oferta de sumisión, instando al demonio a aliarse con él voluntariamente. Dwight tenía el poder de comandar al demonio, pero optó por respetar su autonomía y autoconciencia, permitiéndole la libertad de elegir. Con consideración, el demonio, ahora conocido como Grom, contempló la proposición de Dwight. Después de una cuidadosa deliberación, Grom abrazó la alianza, formando una asociación arraigada en la lealtad y el propósito compartido. Bajo la capaz guía de Grom, la limpieza y eliminación de los cuerpos progresaron rápidamente, señalando el establecimiento de una relación de trabajo eficiente. Sin embargo, Dwight notó una transformación significativa en el comportamiento de Grom, observándolo con más que un toque de diversión. El papel inicial de Grom como un guerrero temible parecía evolucionar hacia algo que se asemejaba a una mascota fiel, un resultado inesperado que dejó a Dwight tanto desconcertado como perplejo. En un giro inesperado, Grom se acercó a Dwight, anunciando sinceramente que la cena estaba lista, un gesto que surgía de una confusión enternecedora. Dwight como esqueleto no podía participar en las comidas, un hecho que Grom se dio cuenta con visible incomodidad. Añadiendo aún más al malentendido cómico, Grom sugirió traer un cambio de ropa para Dwight, provocando una reacción incrédula. Dwight se maravilló del giro de los acontecimientos, reflexionando sobre cómo su relación había tomado un giro tan ligero. La transformación de Grom podía atribuirse al entendimiento que había adquirido sobre el propósito de Dwight. La profundidad del compromiso de Dwight evidentemente había resonado con el demonio, infundiéndole una profunda lealtad. En un gesto de devoción inquebrantable, Grom había adoptado el título de mayordomo de Dwight, prometiendo estar a su lado en las buenas y en las malas. Abrazando a su nuevo aliado, Dwight reconoció las cualidades únicas de Grom. Desgastado por el miasma y los rencores, Grom llevaba los fragmentos de innumerables experiencias y recuerdos, otorgándole una identidad y conciencia distintivas. Con cada día que pasaba, Grom consolidaba su papel como un subordinado confiable y digno de confianza, disipando cualquier duda sobre la traición. Dwight encontraba consuelo en la comprensión de que la lealtad de Grom era inquebrantable, un testimonio del vínculo que habían forjado en el crisol de su propósito compartido. Dwight ahora lidiaba con las implicaciones de los mensajes que había enviado a varios reinos, cada uno conteniendo una amenaza velada y una oferta de cooperación. Sus palabras llevaban la promesa de no interferencia si se mantenía la obediencia, pero su presencia inminente como nuevo señor demonio tenía el potencial de escalar conflictos entre naciones. Mientras reflexionaba sobre las probables respuestas de los países vecinos, anticipaba la rápida movilización de fuerzas de subyugación y la reunión de magos santos. Consciente de los desafíos inminentes, Dwight se dispuso a preparar un reino que estuviera a la altura del estatus de señor demonio. En medio de la orquestación de sus planes, los pensamientos de Dwight inevitablemente derivaron hacia su amada Claire. Lamentaba el hecho de que no podía resucitarla como un no muerto como lo había hecho con Grom, suponiendo que su alma resistía la transformación debido a sus propias emociones persistentes o su propia voluntad. El anhelo de devolverla a la vida persistía como una fuerza impulsora, un objetivo al que aspiraba cumplir en nombre de la paz a la que ella se había dedicado a lograr. La llegada de Grom anunciaba la inminente llegada de un ejército decidido a reclamar la capital real.
Dwight había anticipado esta rápida respuesta, reconociendo que la muerte del rey solo motivaría a los nobles a actuar. A pesar de la brevedad de 3 días, las fuerzas enemigas ya marchaban hacia la capital. Con un sentido de urgencia, Grom buscó la guía de Dwight, pero el señor demonio ya había tomado su decisión. Tenía la intención de enfrentarse al ejército que se acercaba él mismo, demostrando su nuevo estatus como señor demonio. En un momento de espectáculo profundo, un portal oscuro se manifestó en el cielo sobre el ejército en marcha. Emergiendo del portal, Dwight reveló su rostro transformado, adornado con un atuendo que emanaba la esencia regia propia de un señor demonio. El trabajo de Grom era evidente en el conjunto, diseñado para mostrar el absoluto poder de Dwight. Su aparición señaló el comienzo de una nueva era, una en la que afirmaría su dominio sobre el reino. En medio de estos desarrollos, otro demonio observaba la situación desde la distancia. Curiosa, vio a uno de los pájaros mensajeros no muertos de Dwight y se preguntó inusualmente sobre su capacidad única para volar a pesar de su forma esquelética. La intriga del demonio se profundizó mientras desentrañaba el contenido del mensaje del pájaro, enterándose de la aparición de un nuevo señor demonio, un desarrollo que parecía alinearse con sus propias enigmáticas intenciones. Dwight evaluó meticulosamente al ejército humano que se acercaba, una fuerza formidable de aproximadamente 20.000 soldados. Observó su disposición y las barreras de magia sagrada que los envolvían, testimonio de su determinación por retomar la capital real. Se maravilló de la rápida movilización de una fuerza tan masiva en solo 3 días, aunque se mantuvo firme en su postura. No permitiría que perforaran las murallas de su recién descubierto dominio. Reconociendo la necesidad de aplacar su espíritu combativo decisivamente, Dwight resolvió quebrantar su voluntad en ese mismo momento. Internamente, Dwight luchaba con una mezcla de temor y determinación. A pesar de sus nervios, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Se había comprometido con este curso de acción. Reconoció la necesidad de mostrar su poder para afirmar su dominio como señor demonio. Su determinación temblorosa fue templada por el conocimiento de que no tenía otra opción más que enfrentar este desafío de frente. Mientras se enfrentaba al ejército que avanzaba, Dwight buscó capitalizar su batalla con Grom, donde presenció el hábil control de Grom sobre el miasma. Reconociendo el miasma como una herramienta potente, se esforzó por manejarlo él mismo, perfeccionando su dominio sobre la sustancia. Con su objetivo puesto en derrotar al ejército humano y perfeccionar su control sobre el miasma, comenzó a acumular la energía oscura en una esfera masiva. El espectáculo de la reunión del miasma no pasó desapercibido para los soldados humanos, quienes lanzaron ataques contra la formidable guerra oscura. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que su magia y ataques apenas hicieron mella. La habilidad de Dwight con el miasma le permitió conjurar una lluvia torrencial de relámpagos sobre los soldados, haciendo que sus barreras protectoras flaquearan. El caos resultante dejó a los soldados vulnerables, y el miasma los consumió, convirtiéndolos en entidades no muertas. En medio del tumulto, Dwight permaneció impasible, insensibilizado ante las escenas de muerte ante él. Su mente estaba enfocada en su misión, mostrar la fuerza indomable de un señor demonio. Entre los soldados que huían, un hombre se encontró con la mirada de Dwight, el miedo evidente en su mirada, pero el corazón de Dwight permaneció inalterado. No había lugar para la piedad. La huida del hombre fue recibida con una persecución implacable por parte de los no muertos, impulsados por su ansia instintiva de lo vivo. Sin embargo, las intenciones de Dwight cambiaron cuando reconoció el valor de perdonar a algunos sobrevivientes. Detuvo la persecución de los no muertos, consciente de la necesidad de que se propagara la noticia de su ascenso como el nuevo señor demonio. Su objetivo principal era hacer que el mundo fuera consciente de su ascensión y de la amenaza que representaba para la humanidad. Con un pensamiento, Dwight teleportó de regreso a su castillo, su dominio de la teleportación habiendo evolucionado significativamente. Ahora podía atravesar distancias más allá de lo que podía percibir en vida. Esta nueva habilidad facilitaba el control estratégico sobre los 20.000 soldados sin agotar su poder mágico. Al regresar a su base, reflexionó sobre los siguientes pasos en su búsqueda de sacudir nuevamente el mundo como el señor demonio, confiado en que sus acciones resonarían mucho más allá de las fronteras de la capital real. Después de esto, Dwight dirigió a su horda de no muertos hacia el Valle de la Muerte. Fue una acción instintiva, como si supiera que ofrecer sacrificios en forma de no muertos amplificaría su poder.
Con cada soldado no muerto saltando desde el acantilado hacia el abismo, Dwight sintió como su fuerza crecía, volviéndose más poderoso que nunca. El Valle de la Muerte era innegablemente el manantial de su poder, intrincadamente conectado con su esencia misma, y la infusión de miasma alimentaba aún más su poder. Reconociendo esta nueva correlación, resolvió realizar estos sacrificios regularmente para fortalecer su poder. En diversas regiones, fuerzas similares de subyugación comenzaron a reunirse, buscando fortalecer el ascenso de Dwight como señor demonio. Sin embargo, estas fuerzas rápidamente discernieron la futilidad de abrumar a sus legiones no muertas con meros números. Dwight había alcanzado un estado de casi invulnerabilidad, disuadiendo a cualquiera que de otro modo hubiera arrojado imprudentemente sus vidas. Su propósito era empuñar el espectro de un señor demonio como una herramienta para mantener la paz entre los humanos. Regresando a la capital, Dwight condujo su ejército de no muertos por las calles de la ciudad real, el corazón mismo de su antiguo dominio. El paisaje estaba ahora dominado por criaturas no muertas y el miasma pervasivo, un reflejo evidente de su transformación. Dwight no sentía remordimiento por el camino que había elegido, aceptando su papel como un señor demonio inmortal y temible. Los días del sabio y benevolente sabio quedaron muy atrás, reemplazados por una figura capaz de una destrucción sin igual. Sin embargo, al acercarse a su castillo, Dwight notó un cambio distinto en su diseño externo. Entró en el castillo e inmediatamente dedujo que esta alteración era obra de Grom. El nuevo diseño emanaba un aura propia de la morada de un señor demonio, completa con defensas mejoradas para disuadir a cualquier intruso potencial. Era evidente que Grom había estado trabajando, usando sus habilidades únicas para mejorar las medidas de seguridad del castillo. Aunque Dwight inicialmente se sorprendió por los cambios, pronto apreció los esfuerzos de Grom. Observó cómo Grom implementó una variedad de técnicas para fortificar las defensas del castillo, convirtiendo a los invasores potenciales en restos carbonizados casi instantáneamente. Esta demostración sirvió como recordatorio de las formidables capacidades de Grom, a pesar de su comportamiento jovial. Dwight expresó su gratitud a Grom por tomar la iniciativa de mejorar las defensas del castillo, reconociendo la importancia de su sinergia como amo y subordinado. Instó a Grom a consultarlo en el futuro antes de hacer tales alteraciones. De repente, la pareja sintió la presencia de monstruos que se acercaban dentro de su territorio. Utilizando su capacidad de visión lejana, Dwight observó una fuerza considerable de tropas que parecía haber empleado tácticas de camuflaje. Sin dudarlo, Dwight y Grom salieron a enfrentar esta amenaza inesperada. Al llegar al lugar, se encontraron con un número sustancial de tropas y reconocieron la presencia de un rostro familiar, una chica demonio de pasado de Dwight, cuando todavía estaba vivo. Grom preguntó sobre la identidad de la súcubo, lo que llevó a Dwight a revelar que alguna vez fue subordinada del difunto señor demonio, sirviendo como uno de sus 4 reyes celestiales. Grom no estaba familiarizado con estos términos, y Dwight le aseguró que le daría una explicación más tarde. Dwight avanzó para saludar a la súcubo y cuestionar su propósito al visitar su dominio. Curiosa, ella preguntó si él era el nuevo demonio señor, a lo que él respondió humorísticamente que en ese momento solo era uno autoproclamado. Entablando una conversación casual, intercambiaron palabras, lo que llevó a que Grom se agitara cada vez más por su actitud relajada. Dwight la advirtió contra hablarle de manera tan informal, amenazándola con decapitarla, pero ella persistió. A pesar de la advertencia, la súcubo parecía imperturbable, fingiendo sumisión mientras mantenía su actitud despreocupada. Luego detectó el aura mágica distintiva de Dwight y dedujo que él era el antiguo sabio, Dwight. La ira de Grom ardió ante su audaz comportamiento, pero Dwight intervino, afirmando su autoridad sobre la situación. Reconociendo que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro, Luciana y Dwight rememoraron su encuentro anterior, que había ocurrido cuando la heroína Clare había partido a la súcubo en 2. La apariencia engañosa de Luciana ocultaba su naturaleza peligrosa, ya que innumerables víctimas habían caído presas de su fachada seductora. Comentó sobre la apariencia transformada de Dwight, la cual atribuyó a los efectos del Valle de la Muerte. Comentando sobre el espeso miasma que impregnaba la ciudad, Luciana sugirió que era lo suficientemente potente como para afectar incluso a sus monstruos. Dwight, quien no había considerado este aspecto anteriormente, ahora entendía su importancia debido a la amenaza potencial que representaba para sus fuerzas no muertas.
En respuesta a la solicitud de Luciana, Dwight le concedió la entrada a la ciudad, acompañada de sus monstruos. Grom expresó su preocupación, cuestionando la sabiduría de permitirle acceso. Dwight tranquilizó a Grom, enfatizando que tenía el poder para eliminar rápidamente cualquier amenaza que pudiera surgir. Irradiando un aura de intimidación, Dwight dejó claro que estaba preparado para usar toda su fuerza para garantizar la seguridad. Esta exhibición impresionó a Luciana y a sus monstruos, haciéndoles entender las graves consecuencias de cualquier acción hostil. Luciana comentó sobre el cambio en el comportamiento de Dwight desde que se convirtió en un señor demonio, encontrando su versión actual más cautivadora que cuando era humano. Su conversación giró en torno a los asuntos en cuestión y ella abordó el motivo de su visita. Dwight preguntó sobre sus intenciones, lo que la llevó a recordarle su historia compartida. El escepticismo de Grom volvió a encenderse, pero Dwight calmó sus preocupaciones y aclaró que estaban familiarizados, aunque su relación había evolucionado más allá de la enemistad desde la muerte del señor demonio al que ella servía anteriormente. Con su muerte, ya no había razón para que su hostilidad mutua persistiera. Luciana aseguró a Dwight que sus intenciones no eran impulsadas por el deseo de venganza contra el anterior señor demonio. Dwight respondió sugiriendo convertir a ella y a sus aliados en no muertos, utilizando sus cuerpos para su beneficio. Percibiendo la tensión en el aire, Luciana aclaró que buscaba servir bajo el nuevo señor demonio. Expresando su admiración por su poder, Dwight cuestionó sus motivos, lo que la llevó a relatar los eventos posteriores a la muerte del antiguo señor demonio. Aunque había considerado asumir el papel ella misma si aparecía un falso señor demonio, sintió la abrumadora fuerza de Dwight y creyó que estaba destinado a reclamar el título. Reconoció el poder superior de Dwight y expresó su creencia de que él podría superar incluso al anterior señor demonio. Al conocer el viaje de Dwight y su trágico final junto a Clarence, ella se sorprendió, aunque reconoció la ironía de que aquellos a quienes habían salvado finalmente los traicionaron. Luciana encontró diversión en la historia, pero reconoció que la humanidad aún tenía la oportunidad de redimirse, alineándose con los objetivos de Dwight de mantener la paz. Propuso una alianza, ofreciendo su tecnología y fuerza a cambio de un lugar en su ejército. Mientras Grom solicitaba una conversación privada con Dwight, cuestionaba si podían confiar en Luciana. Dwight reconoció su peligro potencial, pero concluyó que la supervisión vigilante sería suficiente. Pretendía usar las fortalezas de cada uno sin ningún motivo oculto. Grom expresó sus preocupaciones por la presencia de Luciana, cuestionando sus intenciones. Dwight, consciente de sus habilidades seductoras y su naturaleza manipuladora, aseguró a Grom que vigilarían de cerca sus acciones. Él enfatizó su necesidad de mantener el control sobre la situación. El plan de Dwight implicaba evitar que la facción de Luciana causara estragos mientras utilizaban su fuerza militar a su favor. Grom prometió su completo apoyo a la decisión de Dwight. Regresando a la reunión, Dwight dio la bienvenida a Luciana y sus monstruos a su ejército, prometiéndoles un lugar de su elección. A cambio, solicitó su participación en conflictos futuros. Luciana aceptó felizmente su oferta y expresó su entusiasmo por estar bajo el cuidado de Dwight. En respuesta, Grom parecía incómodo con la actitud de Luciana y el trato que le daba a Dwight, interviniendo finalmente pateándola hacia atrás. Posteriormente, la ira de Grom hacia Luciana escaló mientras la reprendía por molestar a su señor y le advertía a Dwight que no se dejara engañar por su encanto. Luciana retalió, afirmando que a pesar de la singularidad de Dwight, todavía estaba lejos del nivel de un verdadero rey demonio. Ella enfatizó su interés solo en lo mejor. La atmósfera tensa entre ellos se volvió aún más pesada, llevando a un intercambio verbal que culminó con Grom llamándola por un término despectivo, lo que la ofendió profundamente. Esta discusión verbal se convirtió en un enfrentamiento físico, con ambos tratando de demostrar su fuerza y mantener sus palabras. Reconociendo la futilidad de intervenir, Dwight decidió dejarlos luchar en su pelea por un tiempo. Mientras tanto, se centró en informar a los subordinados de Luciana sobre su acuerdo, asegurándose de que la alianza que habían formado estuviera bien coordinada. En una situación separada, soldados humanos estaban comprometidos en una batalla implacable contra un ejército de no muertos. A pesar de sus valientes esfuerzos, luchaban por sofocar a las fuerzas no muertas que seguían reviviendo y abrumándolos. Este ejército de 120 no muertos liderado por Dwight fue enviado para invadir una ciudad del norte del reino.
Las filas no muertas también incluían orcos y otros monstruos bajo el control de Dwight como parte de su enfoque estratégico. Mientras las fuerzas de Luciana y el ejército no muerto de Dwight ejecutaban sus respectivas campañas, Dwight usaba su magia de transferencia para supervisar su efectividad. La destrucción sistemática del reino fue orquestada con la intención de mostrar la amenaza que representaba el nuevo señor demonio. Aunque se estaba progresando, Grom también se unió a la refriega, causando inadvertidamente un daño más extenso debido a su poder bruto. Dwight advirtió a Grom contra desviarse del curso, enfatizando que su objetivo no era la aniquilación completa, sino comunicar el potencial del poder del señor demonio. Grom reconoció el punto, afirmando que el daño ya infligido debería ser suficiente para demostrar su amenaza. A pesar de su entusiasmo por mostrar su fuerza, Grom entendía la importancia de mantener el objetivo más grande. Mientras su invasión combinada continuaba, los nobles de la ciudad objetivo reaccionaban ordenando a sus soldados que contuvieran las fuerzas no muertas. En un instante, Dwight y Grom se materializaron ante el aterrado noble. El noble rogó que se alejaran, pero Grom continuó emitiendo amenazas, exponiendo los motivos egoístas e intenciones de sacrificar el territorio para beneficio personal del noble. El noble lanzó maldiciones contra ellos, provocando una reacción severa de Grom, quien advirtió sobre un final doloroso. Dwight tomó el control de la situación, instruyendo a Grom que retrocediera. Apretó su agarre alrededor de la garganta del noble hasta que el hombre se deshizo, dando ejemplo de aquellos cuyas intenciones oscuras corrompían sus acciones. Dirigiéndose a la esposa e hijos del noble, Dwight les ofreció una opción: someterse a él y evitar un destino similar o enfrentar las consecuencias. Esta demostración de poder y eficiencia despiadada fue un mensaje deliberado para disuadir cualquier intento futuro de socavar su autoridad. Este patrón de invasiones rápidas y calculadas llevó rápidamente a los señores vecinos a capitular uno tras otro. Con los territorios alrededor de la capital real bajo su control, el plan de Dwight cambió hacia instaurar la obediencia entre la población mientras permitía que sus vidas continuaran como de costumbre. A medida que surgía más oposición, los humanos se unirían para desafiarlo, fomentando la cooperación entre ellos. El papel de Luciana en este proceso fue instrumental, y Dwight reconoció la efectividad de sus fuerzas conjuntas. La habilidad de los no muertos para romper barreras y la fuerza de los ogros se combinaron perfectamente, resultando en una resolución más fluida de lo inicialmente anticipado. Expresando su gratitud, Dwight elogió a Luciana por sus subordinados excepcionales. Luciana respondió con orgullo, reclamando la responsabilidad de entrenar a su ejército. Juguetonamente invitó a Dwight a tomar té más tarde, lo que hizo que Grom desconfiara de sus motivos. Advertido a Dwight que fuera cauteloso, sugiriendo motivos ocultos detrás de su invitación. Luciana provocó más a Grom juguetonamente, insinuando que tal vez sí tenía intenciones ocultas. Dwight intervino, instándolos a enfocarse en asuntos más urgentes, aunque sus disputas persistieron. A pesar de sus desacuerdos, los tres se prepararon para su próxima misión, unidos por sus objetivos compartidos y las fortalezas únicas que aportaban. En este momento, 4 naciones permanecían inactivas contra el dominio de Dwight, y el impacto de los no muertos se contenía dentro del reino. La intención de Dwight era convertirse gradualmente en una preocupación global, una estrategia calculada para provocar reacciones. Para facilitar esto, se convocó un consejo de guerra dentro del reino del futuro señor demonio. Grom comenzó preguntando si surgieron problemas, lo que llevó a Dwight a instruirlos para que procedieran. Luciana criticó en broma el monocle de Dwight, una creación de Grom, lo que provocó cierta irritación. Dwight le pidió a Grom que desestimara sus comentarios y aconsejó a Luciana que se mantuviera en el tema. Grom reanudó la reunión, informando que una parte significativa del territorio del reino había sido reclamada por el señor demonio Dwight. Con la mayoría de las conquistas internas completas, quedaban algunas fronteras y nobles obstinados. Las rutas de suministro fueron cortadas para acelerar su sumisión. Con su reino bajo control, la atención se centró en los países vecinos, lo que los llevó a contemplar la influencia más amplia de Dwight. Dwight reconoció la necesidad de una dominación más extensa, reconociendo el escepticismo persistente de otras naciones influyentes. Grom enfatizó ciertas naciones que requerían atención de Dwight, destacando un país cercano en el suroeste del reino. Esta nación exhibía un comportamiento cuestionable, sugiriendo su participación en algo encubierto.
Recientemente, Dwight recibió información encubierta sobre una cierta ciudad de las investigaciones de Luciana. El informe reveló un pequeño país vecino que había reunido un ejército formidable en la frontera del reino, con la intención de apoderarse de la capital real, ahora bajo el dominio de Dwight. Este país tenía como objetivo expandir su territorio, y lo que preocupaba a Dwight era el excesivo poder militar que mostraban. La posibilidad de que este ejército recibiera apoyo de una fuerza externa levantó sospechas de una nación manipuladora operando en secreto, moviendo los hilos tras bambalinas. Luciana agregó que aunque carecía de información sobre el orquestador, destacó el avance innegable del poder militar del país, posicionándolos para aplastar a los adversarios por sus agendas ocultas. Con el informe concluido, tanto Luciana como Grom se volvieron hacia Dwight, buscando su veredicto final. Reflexionando sobre la urgencia de crear conciencia sobre la amenaza del Señor Demonio para la humanidad, Dwight reconoció la necesidad de intervenir, independientemente de la fuerza enigmática en juego. La necesidad de erradicar estas amenazas para la paz futura del mundo era primordial. Dwight resolvió sofocar la rebelión rápidamente, iniciando preparativos de inmediato. Reconoció la importancia de exponer las fuerzas oscuras tras bambalinas, a pesar del tamaño pequeño de la nación. El ejército demoníaco llevó a cabo batallas simuladas, perfeccionando sus habilidades para la inminente guerra. Los cambios eran evidentes en la capital después del ascenso de Dwight, con miasma concentrada alrededor del castillo que permitía a los demonios coexistir sin obstáculos. Las fuerzas no muertas almacenadas esperaban su llamado, mientras que las áreas previamente cubiertas de miasma se sometían a restauración, contribuyendo a la revitalización de la ciudad. Observando el progreso del desarrollo urbano, Dwight sintió un sentido de gratitud y reciprocidad hacia sus seguidores dedicados. La perspicacia de Luciana reveló su adquisición de habilidades pioneras para la supervivencia durante la última década. La tierra purgada, libre de miasma, ahora florecía. Los demonios diligentemente enriquecieron sus vidas a través de esfuerzos continuos, promoviendo un ambiente floreciente. De manera intrigante, Dwight notó a un humano trabajando junto a los demonios, despertando su curiosidad. Luciana explicó que los humanos se habían integrado bien dentro de sus filas a lo largo de los años, un testimonio de la adaptabilidad y el crecimiento de sus subordinados. El concepto de humanos y monstruos coexistiendo intrigó a Dwight, un escenario que nunca había imaginado antes. Anhelando la paz desde hace mucho tiempo, ahora tenía una determinación firme para proteger a todos los que estaban bajo su dominio de las amenazas inminentes. La tranquilidad actual dentro de la capital real, atribuida a su escasa población, se alineaba perfectamente con su visión de un mundo pacífico que se propagaría globalmente. Dwight se sumergió en pensamientos de promover la paz generalizada. Para esto, reconoció la necesidad de ejercer un poder absoluto, incluso si significaba encarnar una esencia de malevolencia. Mientras reflexionaba sobre estos asuntos ponderosos, Luciana notó su evidente inquietud. Lo vio dirigirse a rendir homenaje a los restos de su héroe, Clyde, y entabló conversación con él. Durante su discusión, Dwight admitió que aunque su poder había crecido a través de sus invasiones, aún no estaba a la altura de resucitar a Clyde. Creía que al dar forma al mundo de acuerdo con los ideales de Clyde, eventualmente podría reunirse con ella. En este esfuerzo, se consideraba a sí mismo como el único agente capaz de cumplir la visión de ella. Los llamados de Grum lo sacaron de su ensueño, y confesó estar perdido en sus pensamientos. Buscando consuelo en el balcón, Dwight contempló a su ejército y atrajo su atención. Con una presencia imponente, pronunció un discurso, instándolos a devolver el favor de su aceptación buscando venganza contra la humanidad. A pesar de los conflictos históricos, evocó el recuerdo de un sabio que una vez luchó junto a un héroe, luchando a través de innumerables luchas morales para finalmente vencer a un anterior señor demonio. Levantando la mano para llamar su atención, Dwight interrumpió el cuento suspensoso que estaba contando. Instó a sus soldados a no preocuparse por la conclusión de la historia, ya que era la realización de un sabio descubriendo las crudas realidades y la naturaleza retorcida de su mundo. Continuando, enfatizó que no eran meros peones sacrificiales o espectadores inconsecuentes en esta era. Más bien, los instó a desafiar las corrientes del destino, a desafiar y remodelar sus destinos. Con determinación firme, declaró el inicio de una guerra total, advirtiendo que si el mundo los rechazaba, lo remodelarían por la fuerza.
Los instó a impregnar sus cuerpos y almas con la esencia del mal, marchando hacia el campo de batalla para dejar su marca en esta historia tumultuosa. La proclamación del ascenso del nuevo señor demonio, Dwygd, resonó a través de las filas, avivando el fervor de los demonios. Respondieron con vítores apasionados, su resolución se solidificó para permanecer inquebrantablemente al lado de Dwygd. Los vítores intensificados señalaron su disposición para encarnar el terror del señor demonio, e incluso Grom, profundamente conmovido por la conmovedora oración de Dwygd, fue compelido por el espectáculo. Sin que el ejército lo supiera, Dwygd había alimentado estratégicamente su motivación sin revelar su objetivo final. Grom cuestionó la decisión de su señor de ocultar la verdad, sintiendo el difícil camino que estaban recorriendo, pero la razón de Dwygd permaneció firme. Dwygd reconoció que su verdadero propósito y deseo de paz mundial genuina solo serían compartidos con unos pocos selectos, temiendo que su divulgación pudiera socavar su estatus como señor demonio. Grom estuvo de acuerdo con el peso de esta decisión, expresando su compromiso inquebrantable con la causa que Clyde, el primer amor de Gwyte, había concebido. Dwygd encontró ironía en la visión de Grom sobre su naturaleza amable, dada su posición como señor demonio. Mientras tanto, en otro lugar, un individuo encarcelado reflexionó sobre el curso de su vida, preguntándose si se avecinaba un giro interesante de los eventos. Con sus preparativos completos, Dwygd delegó las tareas restantes a Grom, confiando en él para manejar cualquier obstáculo que pudieran encontrar en su camino. Luciana bromeó juguetonamente con Grom sobre la resistencia de su forma esquelética y si su castillo sería capturado en su ausencia. Aunque su habitual banter se reanudó, el comportamiento de Dwygd se volvió serio y los reprendió a ambos por estar demasiado relajados. Los instó a mantener el enfoque ya que su misión estaba en marcha. Iniciando su magia de teletransportación, Dwygd, junto con su ejército de 200 monstruos y 1500 no muertos, se prepararon para partir. A pesar de la aparente modestia de sus números para conquistar un país, Dwygd estaba seguro de sus probabilidades, especialmente con su participación personal. Mientras tanto, asignó a Grom y a otros la tarea de proteger la capital real, mientras que Luciana se comprometió a protegerlo y le pidió a Grom que supervisara la seguridad de la capital en el ínterin. Pidiendo el próximo comando de Dwygd, sus subordinados esperaban ansiosos sus órdenes. Los Moen habían llegado para iniciar su ataque. Justo cuando el ejército humano se acercaba a las fronteras de la capital real, un repentino teletransporte trajo al señor demonio Dwygd y sus fuerzas ante ellos. Luciana se maravilló de la precisión del teletransporte de Dwygd, que posicionó con precisión su sustancial ejército. La súbdita de Luciana, una súcubo, había estado monitoreando los movimientos del pequeño país, proporcionando actualizaciones en tiempo real a Dwygd. Esta información le permitió planificar contramedidas para su ataque sorpresa, convirtiendo efectivamente las tácticas de sus enemigos en su contra. No fue sorpresa que el señor demonio hubiera anticipado y planeado un contraataque, propio de su papel como la encarnación del mal en su mundo. Curiosa sobre las intenciones de Dwygd, Luciana preguntó si su objetivo era forzar a los humanos a rendirse. Él admitió este plan e hizo un audaz anuncio a todo el ejército humano, informándoles que ahora estaban enfrentando a las formidables fuerzas del señor demonio. Los humanos no prestaron más atención a las advertencias y ordenaron inmediatamente un ataque contra el ejército del señor demonio. Organizaron a sus tropas, prepararon emboscadas y coordinaron ataques mágicos simultáneamente. Cuando comenzó el ataque, Luciana preguntó si era posible ganar la batalla sin derramar sangre. La clara respuesta de Dwygd fue un rotundo no. Ella comentó con cinismo que los humanos eran verdaderamente tontos, un sentimiento con el que él estuvo de acuerdo. Sin esfuerzo, Dwygd repelió los ataques del ejército humano. Su decisión de enfrentarlo directamente lo llevó a ordenar a sus propias fuerzas que contraatacaran. Observando el compromiso desde barcos, el jefe humano se rió de los no muertos que se hundían en el agua, creyendo que no podían alcanzarlo de esta manera. Sin embargo, el caos se desató cuando los no muertos sumergidos en el agua hicieron que los barcos temblaran violentamente. Los no muertos incluso intentaron subir a los barcos, haciendo que algunas embarcaciones volcaran y arrojando a los humanos al agua con ellos. Mientras tanto, los orcos y otros monstruos defendían eficientemente la capital. Luciana observó con deleite cómo sus fuerzas lograban la victoria con aparente facilidad. Incluso había traído vino para disfrutar del espectáculo, sabiendo que sería un encuentro unidireccional.
Dwight le recordó que tomara la situación más en serio, ya que confiaba en que los monstruos manejaran la batalla. Tenía confianza en que los monstruos eran precisamente lo que el ejército del rey demonio necesitaba para asegurar la victoria. En medio del caos, Luciana no pudo evitar notar la perpetua seriedad de Dwight. A pesar de la gravedad de la situación, decidió disfrutar de un poco de vino, lo que la llevó a embriagarse un poco. Juguetonamente, cuestionó por qué Dwight siempre estaba tan serio, incluso en momentos como estos. Considerando el escenario, las defensas de la ciudad contra su carga eran débiles, dada su pequeño tamaño. Luciana encontró divertido el hecho de que los humanos no ofrecieran una resistencia sustancial. El plan de las fuerzas humanas de invadir la capital real parecía improbable desde el principio. Sus acciones probablemente fueron influenciadas por presiones externas, lo que los llevó a investigar más a fondo. Con su victoria casi asegurada, resolvieron reunir documentos como evidencia a su regreso a la capital real. Dwight tomó la decisión de castigar a cualquiera que estuviera involucrado en los esquemas innecesarios de este país. Sin embargo, la duda comenzó a surgir en su mente, cuestionando si subyugar naciones como parte de su ejército de señores demonios era realmente el camino deseado. La decisión se tomó rápidamente. Este país debería ser desmantelado sin demora. Luciana, encontrando tales procedimientos aburridos, sugirió que podría haber individuos fuertes ocultos incluso dentro de naciones más pequeñas. Reflexionando sobre el pasado, Dwight recordó un tiempo en el que solo había unos pocos que podían desafiar al ejército demoníaco, el mismo Claire, la antigua sabia y heroína. Luciana notó su contemplación y preguntó si estaba recordando aquellos días. Dwight reconoció que, a pesar de sus muchas batallas, no habían encontrado oponentes tan formidables como en aquellos días. Los héroes no nacían fácilmente, reflexionó, y su ausencia durante los últimos 10 años indicaba la rareza de su especie. Divertida por sus pensamientos, Luciana estuvo de acuerdo con él y recordó los días anteriores al reinado del anterior señor demonio. Notó que esos tiempos habían sido agradables. Dwight, sin embargo, solía ser lindo a sus ojos antes. Ella juguetonamente lo molestó, lo que lo llevó a pedirle que se abstuviera de usar su nombre. Intrigada, ella cuestionó si había abandonado su nombre humano, a lo que él cuestionó fríamente su significado. Luciana contraatacó que sí importaba, ya que era más que solo una herramienta con un propósito específico. Él seguía siendo el mismo, no solo el señor demonio. Dwight, considerando sus objetivos, encontró valor en desechar su nombre si facilitaba sus objetivos. Luciana le aconsejó que ese enfoque no era ideal, que no debería perder de vista su identidad. Lo animó a abrirse más sobre sí mismo. Dwight, enfocado en la batalla en curso, desvió su pregunta por el momento, reconociendo su victoria unilateral. Luciana le aseguró que aunque su esfuerzo actual era aceptable, lo responsabilizaría por valorarse más a sí mismo. Ella instó a hablar con ella sobre cualquier preocupación, incluidas aquellas que no pudiera compartir con Grom. Dwight apreció el apoyo de Luciana, reconociendo sus intentos de animarlo a su manera. Se sintió afortunado de tener subordinados confiables como Grom y ella. Mientras la batalla continuaba y Luciana desataba la destrucción sobre los edificios de la ciudad, ella sonrió a Dwight y lo animó a seguir adelante. En ese momento, Dwight percibió sus esfuerzos por levantarle el ánimo y no pudo evitar sentirse agradecido por su equipo de subordinados confiables. Luciana lo informó de inmediato que el número de enemigos restantes estaba disminuyendo, lo que llevó a Dwight a centrar su atención en recibir un informe de Grom. Estaba ansioso por maximizar sus esfuerzos en las invasiones y regresó rápidamente al castillo. Acomodándose en un lugar, Dwight dirigió su atención hacia una tarea particular. Había descubierto la capacidad de transferir su conciencia entre cuerpos sin destruir el anterior. Mientras mantuviera el control sobre el cuerpo objetivo, podría ejecutar esta maniobra múltiples veces sin preocuparse. Sin embargo, notó que cada esqueleto en el que se transfería se volvía negro, despertando su curiosidad sobre la razón subyacente. Curioso sobre este suceso, seleccionó otro esqueleto cercano y realizó el cambio. Para su sorpresa, se encontró mirando a través de los ojos de un esqueleto que contemplaba los restos de la heroína Claire dentro de un contenedor. Curioso y algo sorprendido, Dwight convocó a Grom y se materializó a su lado, tomando desprevenido a Grom. Preguntándole por la aparición inesperada, Grom se encontró con la respuesta de Dwight de que estaba allí para proporcionar un informe de progreso.
Dwight informó a Grom sobre sus exitosos ataques y ejecución oportuna, indicando que hasta el momento no habían encontrado problemas significativos. Satisfecho con la actualización, expresó su confianza en su dominio sobre los humanos. Dwight instruyó a Grom a supervisar la capital en su ausencia, con planes de regresar al día siguiente. Grom cumplió con diligencia, y con eso, Dwight regresó a su cuerpo principal. De vuelta en su forma original, Dwight asumió que la batalla podría haber concluido. Sin embargo, Luciana se acercó rápidamente con noticias de que si bien habían ganado control sobre una parte sustancial de la capital, había surgido una complicación. La resistencia de una mazmorra y los ataques implacables a las fuerzas no muertas estaban planteando desafíos. Luciana buscó la ayuda de Dwight en este asunto, ya que su progreso se veía obstaculizado. Dwight encontró la situación inesperada pero no del todo sorprendente. Las defensas del castillo eran sorprendentemente ligeras y los adversarios de la mazmorra mostraban una disposición inusualmente sedienta de sangre. Curioso sobre los números y la naturaleza de su oposición, Dwight cuestionó a Luciana, quien le informó que un solo individuo estaba frustrando a todo el ejército no muerto por sí solo. Aunque había una posibilidad de que este oponente estuviera a la par con un héroe, un análisis más detenido reveló un comportamiento más maníaco y dominante en lugar de uno heroico. Dwight y Luciana se movieron rápidamente hacia su objetivo, acercándose rápidamente a su destino a la vista. Dwight era muy consciente de que la presencia de un mal que amenazaba al mundo a menudo anunciaba la aparición de un héroe con poderes milagrosos capaces de combatir tal malevolencia. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el resumen de este increíble manga. Comenten si les gustaría una parte 2. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Si quieres apoyar el contenido, no olvides de apoyar al canal con el botón de super gracias, o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos que tenemos, como stickers, videos exclusivos y todo eso, pues pulsa el botón de unirte allí abajo. Además de eso, también quería darles el agradecimiento a los miembros de este canal, pues seguir ayudando y seguir apoyando a este canal. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.